Vamos ahora al tema económico por nuestro canal. Explora y experiencia profesional en vivo en su programa Aquí Hablamos de Economía, que en este viernes estamos haciendo un resumen de diferentes tópicos y que son de mucho interés a nivel nacional. Economista, el Fondo Monetario Internacional y las autoridades ecuatorianas alcanzan un acuerdo a nivel personal técnico sobre la segunda y tercera revisión del programa económico de Ecuador. Cada vez que se escucha FMI, a las personas que maneja números dice se le pone la piel de gallina, mi querido economista. Bueno, hay que partir de un análisis sobre política neoclásica, las apreciaciones que tienen a partir de, digamos, años de la década del 70. Hubo un cambio en el paradigma a nivel del diseño de la política económica que de una u otra forma direccionó o estableció nuevos lineamientos para un nuevo crecimiento y un nuevo desarrollo. Sin embargo, estas perspectivas se mencionan en diferentes artículos que las políticas planteadas en la década de los 70, al igual que se hubo en periodos anteriores, pues tuvieron su decaída a raíz. Bueno, esto viene incluso desde la época de Bretton Woods, 1944, con los problemas que se presentaron en la época, digamos, de los problemas de la deuda pública, tanto aquí en Latinoamérica, y el tema de la caída o de la salida del Bretton Woods en 1972, ¿verdad? Con Estados Unidos. Todo este tipo de políticas fueron de una u otra forma inclinando la balanza y direccionando los lineamientos para un estado de bienestar, gestando un estado de bienestar que de una u otra forma forme un estado capitalista para el momento actual. Sin embargo, este tipo de políticas que se establecieron en ese momento fueron denominadas de reformas estructurales o políticas que buscan de una u otra forma mejorar en los aspectos de una estructura del país, más no de una estructura coyuntural, me refiero, una forma coyuntural. Recordemos que hay que hacer una distinción. Políticas estructurales son aquellas que de una u otra forma se relacionan con problemas estructurales, problemas de fondo de la economía, sea en el caso de Latinoamérica, pobreza, desigualdad, etcétera, ¿no? Tasas de desempleo altas, subempleo sobre todo, ¿no? Esto lo podemos encontrar en distintas bibliografías. Sin embargo, también encontramos las políticas coyunturales. Actualmente está el tema de la pandemia, dinamizar el sector del turismo. Ya, pero el turismo no podríamos catalogarlo en cierta forma como una política estructural porque no es como forma parte de una de las ramas económicas más importantes del sector, dentro aquí de la economía ecuatoriana, hablando de un caso particular. Entonces, este tipo de políticas de tipo neoclásica, de una u otra forma, direccionan el uso de los recursos que tiene el Estado y busca de una u otra forma aminorar su presencia dentro de la economía. ¿Por qué? Porque ya no funciona de la misma forma como funcionó en la época de Keynes y ya no funciona en la misma forma como funcionó en la década de los 70. Entonces se volca un nuevo paradigma, un nuevo diseño de políticas que buscan de una u otra forma hacer una reforma estructural del sistema, que es principalmente en Ecuador. ¿Cuáles son esas reformas? Tenemos un crecimiento excesivo por encima del 30% del gasto público. ¿Qué es lo que se busca? Reducir el gasto público. Pero el problema allí es en qué se reduce el gasto público. Recordemos que en Ecuador el gasto público también se compone de gasto social, mayoritariamente gasto social, gasto en educación, gasto de salud. Y me parece que es en uno de los artículos de la Constitución, no recuerdo si es la salud o la educación, que es un derecho que el Estado tiene que prever en todo momento y que no se puede reducir. Por tanto, es el tema de la problemática que genera hacia diferentes grupos. Por ejemplo, los universitarios. No queremos que reduzcan el tema del presupuesto destinado a las universidades o a las instituciones superiores. Entonces, se va enfocando de esta manera. Reducciones en tipo de gasto social, pero también podemos hacer otro tipo de reformas estructurales, estableciendo reglas fiscales que de una u otra forma delimiten el uso o la gestión del Estado frente a diferentes situaciones. Estas reglas fiscales, ¿qué son? Por ejemplo, la más clásica, la deuda pública, se permite un endeudamiento público por debajo del 40 o del 60% a los países latinoamericanos. Por encima del 70% se considera que se está violentando básicamente el uso de los recursos de este tipo de créditos, o mejor dicho, el uso de los recursos de esta gestión. Entonces, otro tipo de regla fiscal que se puede establecer es el balance o el balance estructural
es un reporte final que se presenta dentro del presupuesto general del Estado para hacer una apreciación o tener un bosquejo claro de lo que está pasando dentro de las arcas fiscales. Recuerden que el Estado no es una institución aparte, sino que es una institución que se forma a partir de los impuestos que se pagan de manera mensual, de manera anual, etcétera, de los contribuyentes, que pueden ser personas naturales y que pueden ser también las empresas. Por tanto, es importante considerar este aspecto, ya que estamos hablando de una dimensión social, de unas categorías social, política y económica que influyen en el bienestar y la calidad de vida de las personas. Recordemos, estamos hablando sobre reformas estructurales para empezar a analizar las noticias que se centran o que atañen al Ecuador, pero esto surge de las políticas neoclásicas, esto surge de la reforma estructural y esto surge en disminuir la presencia de un Estado obeso y en cierta forma innecesario dentro de la economía ecuatoriana. Nosotros podemos también observarlo desde otro punto de vista. El Fondo Monetario es una entidad que genera créditos, pero esos créditos también tienen responsabilidad. A veces hay responsabilidad en el sentido legal que no se cumple en el país y por eso se permite actos de corrupción. Dentro de esa parte, Robert, ¿no? El Fondo Monetario no es que es malo. La situación es el grado, el beneficio que se va a obtener, dónde va ese recurso, cómo se lo distribuye y cómo se controla. Con respecto a eso hay que analizar diferentes posturas, ya que muchos consideran de que estos préstamos, más que beneficiar, terminan perjudicando, ya que meten a la sociedad o al Estado en una burbuja en el cual termina siendo más préstamos para terminar cubriendo los gastos. Y en estos préstamos en sí se terminan cubriendo con el tiempo, o sea, bastante tiempo, digamos, pongamos de 5 a 6 años. Muchas veces no se logran cubrir y se siguen endeudando. Entonces, como se mencionaba muchas veces, este Fondo Monetario Internacional, para poder dar el préstamo, exige al país de que tenga ciertas condiciones, por lo general que tenga una economía estable, y la que más usan y la que odian muchas personas con ideología libertaria es que se dé un aumento de los impuestos, ya que se busca que se dé un aumento de los impuestos para que pueda ser sostenible este préstamo. Pues si bien esto es algo internacional, funciona también como un banco central o un banco de cualquier país en el cual ellos tienen que dar cierta garantía de que se va a poder devolver el préstamo y obviamente piden que tenga ciertas condiciones como es el aumento de los impuestos. También hay que tener en cuenta de, como se mencionaba, mencionaba el economista, era en qué desemboca este gasto público, ya que hace tiempo, considerablemente hace unos meses, hubo un problema y hubo protestas debido a que se había quitado las becas a ciertas universidades. Una de ellas era la católica, porque decían que el Estado no estaba invirtiendo o estaba reduciendo lo que era en educación. Pero lo que también se estaba diciendo es que esto se había implementado para que el dinero que estaba puesto a universidades privadas, en becas de universidades privadas, sea pasado para universidades públicas. El dinero en sí está ahí y Ecuador es un estado rico. El problema es que no se sabe aprovechar. De hecho, si uno revisa las leyes como el sistema de contratación pública o leyes como de los servidores públicos, se da cuenta de que la mayoría de los servidores tienen varios asesores. Hasta se habla mucho de la parte pública, de que dice, este alcalde verdaderamente no es un alcalde, este asambleísta verdaderamente no es un asambleísta, porque atrás de él tiene un cuerpo de abogados, tiene como de 5 o 4 asesores, tiene bastante asistencia, que al final solo termina siendo un nombre. Él solo termina diciendo, yo soy el alcalde, yo soy el asambleísta, pero otras personas están cubriendo su parte. Y con respecto a ese gasto, se tiene que analizar en qué se está utilizando. Esa es una parte muy dirimente, porque realmente, lastimosamente, digamos así, para la redundancia, es que la sociedad o los ciudadanos nos equivocamos en elegir a cierta autoridad. Porque a veces es en la parte política, sí que esta persona es conocida, es muy conocida, pero sin embargo, ¿tiene experiencia profesional? No la tiene. No es lo mismo administrar una situación, una empresa privada, perdón, respecto a la cosa pública como se determina. No es lo mismo. Y es allí los problemas que luego se suscitan. Podemos analizar casos de alcaldes, de personas también que han ido, por ejemplo, a la asamblea a representarnos como, el término mismo lo menciona, asambleístas,
Hace tiempo atrás tuvimos hasta una persona bachiller en la asamblea, hoy tenemos un presidente bachiller. No con eso uno denigra de que esto esté mal. Sin embargo, es allí cuando las personas tienen que rodearse, porque mire, uno no puede ser sabelotodo, uno no puede conocer todo el proceso, o porque él es profesional, bueno, él sabe todo. Mentira, tampoco es así. Uno tiene que ser profesional en cierta línea. Usted es ingeniero, ok, en administración de empresas. ¿Qué tipo de empresas puede administrar? Todas. Mentira, no las puede administrar todas. La gente se especializa también. Si uno es auditor, sí, es auditor integral, perfecto. Conlleva muchas auditorías, pero hay la auditoría forense, que es seguimiento de casos de corrupción, seguimiento del dinero. Mucha gente dice, no, la auditoría no vale para eso, solo para dar un informe razonable. Equivocados están, porque hay diferentes especialidades. Entonces, los errores que se cometen a nivel de estos créditos, a nivel de lo que corresponde al desarrollo micro y macroeconómico de una entidad, y no qué mejor, de un país. Si se realiza, por ejemplo, un crédito con el Fondo Monetario Internacional, que es el tema que estamos tratando, nuestra segunda temática, corresponde a qué. ¿Por qué estos créditos no son públicos? Solamente se informa de manera macroeconómica. Se va a realizar un crédito de 3.000 millones de dólares. Ok, pero ¿en qué se utilizan los 3.000 millones de dólares? Es allí el gran problema y el gran dilema. Algunos vienen solo para cubrir la caja fiscal, para el déficit presupuestario que tiene el Estado. Y como decía Robert, nos seguimos endeudando, seguimos cayendo en este vacío, seguimos cayendo en este problema, pero no se avanza. Ha habido épocas de bonanza también. Y señores alcaldes que no supieron aprovechar en su momento, cuando había los créditos no reembolsables por 80-20, se tenía que presentar proyectos y no supieron aprovechar. O si supieron aprovechar, de pronto fueron para otras situaciones, pero no para el desarrollo que se requiere. Entonces, hoy todo es una queja. Entonces, ¿se presta dinero? Efectivamente. Estos préstamos, suponiendo un gobierno ingresa, hace créditos y lo coge y lo amortiza para 6 o 8 años, cuando su periodo apenas es de 4 años. Es decir, ya él está pensando en que él va a seguir siendo reelecto. Lo mismo pasa con los señores alcaldes que piensan que van a ser reelectos. A veces se equivocan. Los mismos señores concejales. Vemos diferentes funciones. Está bien que se quieran realizar funciones de ayuda a la sociedad, correcto. Pero la función de legislar, ¿dónde está? No la escuchamos. Entonces la gente comienza a hartarse de eso, ¿no? Escuchamos a un señor concejal que regala una casita, perfecto. Otro señor concejal que ayuda con teléfono, correcto. Otro señor concejal que da por ahí fundas de alimentos, correcto. Toda ayuda social es buena. Pero lo que la ciudadanía necesita es que se hable con un criterio bien definido, que no se engañe, ¿no? O que se mencionen que van a ser beneficiadas, porque ahora la parte publicitaria es ser beneficiada una obra. Entonces usted piensa, bueno, y nombran a 5 o 10 barrios, pero es solo una avenida que pasa por esos barrios en la principal, y el resto, lo de adentro, ¿qué sucede? Esas son las cosas que a veces no se plasman y no se dicen. Por eso, cuando se habla del FMI, decía anteriormente que a uno se le pone la piel de gallina, porque escucha FMI, hay más dinero de crédito, hay más deuda, y por ende, pues, el ciudadano siempre, el que uno dice, el ciudadano a pie, es el que paga al final del camino. Bueno, Eso en el está, reporte del FMI, ellos mencionan que se espera un crecimiento promedio de 2.8. El reporte, las perspectivas, de crecimiento están en función dentro del periodo del 2022 al 2026. El desembolso inicial que se va a hacer son de 800 millones, pero me voy a centrar específicamente en presentar cuáles son los principales recortes, que es lo que hay que valorar. Recortes en tema de gastos. Recordemos que el Estado tiene una cantidad incesante de gastos que muchas de las veces no está especificado de manera clara a qué tipo cuál es el direccionamiento de este tipo de rubros, y a qué de una u otra forma, cuando uno toma esos recursos, hacia dónde los están direccionando, si es inversión productiva, si es hacia gasto social, dentro del gasto social es educación, es para financiar deuda pública, etc. Entonces, los recortes vendrán principalmente en los procesos de compras públicas, mediante la revisión de mayores procesos, mayor transparencia y lucha contra la corrupción.
tema de construcción es importante destacar, ya que es multidimensional y son varios factores que hay que abordar, pero debido al tiempo se hace un poco más complicado la temática. Se va a reducir a 0.9% del PIB por menores gastos asociados a la pandemia, considerando que durante el 2021 ya se utilizaron recursos para diversos programas de apoyo y el proceso de vacunación específicamente. 0.9% del PIB en racionalización de gasto corriente. Aquí más adelante me gustaría también, es una de las temáticas que hay que considerar, detallar a qué llamamos ingresos públicos y gasto público, y estos gastos, cuáles son las categorías por las cuales se encuentran divididos. Y dentro de esas categorías, pues a qué nos estamos refiriendo con gasto corriente, gasto de capital o inversión, etcétera. Lo mismo va se van a realizar revisiones en los gastos de capital, en la inversión y gastos en general con apoyo internacional. Es importante que uno considere la reducción del gasto corriente, y aquí van a decir, bueno, es que van a reducir el tamaño del el empleo público. Pues a lo mejor tal vez o son los efectos directos, ¿verdad? Reducir en tanto por ciento quiere decir que a lo mejor se van a eliminar ciertas instituciones, como pasó en su momento con Lenín Moreno. El caso práctico es algunos que otros ministerios, la sede de la UNASUR, etcétera. Y además de ello, también valorar que la reducción tiene que ir por quizás esa sobredimensión que tienen los gastos, y no principalmente el gasto de capital, porque el gasto de capital genera mayor inversión productiva, y está el tema de productividad, aumento de rendimientos tanto de capital como de trabajo, y esto va a generar otro círculo virtuoso de mayor productividad conlleva mayor producción conlleva un mayor crecimiento, y por ende en una perspectiva de distinta desarrollo técnico, en una perspectiva de desarrollo futuro. Entonces, todas estas son más o menos en una síntesis de los recortes que se presentan dentro de la mesa técnica presentada por el FMI. Siguen los operativos de control de armas, municiones y explosivos. El Grupo Artillería, Grupo Atahualpa, sigue realizando operativos de control de armas, municiones y explosivos en lugares estratégicos como el puerto pesquero Anconcito y el Cantón La Libertad, en el día como en la noche. De esta manera, nuestras Fuerzas Armadas siguen firmes con la convicción de recuperar la paz y la tranquilidad. Lo que sucede es que esa es la información a veces que uno encuentra pertinente, y las personas te dicen la realidad es otra. Así que también, dependiendo de eso, de cómo se está enfocando este nuevo proceso de recuperación, que hemos visto que las personas ya están nuevamente tratando de activarse, de motivarse, ¿verdad? Pero todo viene acompañado de un control. Claro, con respecto a lo que mencionabas, en qué parte de la Constitución se encontraba, pues en el artículo 286, en el cual se establece que las finanzas públicas en todos los niveles de gobierno se conducirán de forma sostenible, responsable y transparente, y procurarán la estabilidad económica. Los egresos permanentes se beneficiarán con ingresos permanentes, y los egresos permanentes para salud, educación y justicia serán prioritarios. Es una regla y de fiscal. manera excepcional podrán ser financiados con ingresos no permanentes, por lo cual se establecen ciertos grados y ciertas, digamos, aristas donde puede el Estado actuar para poder sustentar y para poder bajar. Entonces todo eso es dependiendo del presupuesto anual del Estado, que lo hace cada año, como su propio nombre lo dice, y va a tener ciertos controles semestrales. De esa parte de presupuesto, bueno, también si nos han pedido también programas, ¿no? Como el banano, como tú mencionas, también a un momento determinado vamos a analizar, porque hay que recordar que los presupuestos se aprueban con anterioridad para el uso ya del año venidero. Vamos a ingresar después en otros programas más adelante a esta parte, que cuánto presupuesto maneja una entidad sobre el gasto público, el gasto corriente. A veces no es tan sencillo solo mencionarlo, ¿no? Sino analizar. Las personas dicen, si hay dinero, otros dicen que no hay dinero. Hay que analizarlo. Bien, ¿qué tenemos de actualidad en cambio? Aunque en este momento, por ejemplo, la parte turística trata de esmerarse, trata de esforzar. Hubo una agenda también que en Santa Elena, hasta un programa, un anuncio, dijeron que sobre el famoso pescado asado, ¿no? Y hoy día hubo pescado asado gratuito. Bueno, por asuntos laborales no pudimos estar allí para de pronto disfrutar, pero en Santa Elena se dio esto del pescado asado. Y muchas personas han presentado en Facebook
contentos de haber disfrutado gratuitamente un pescado asado. ¿A quién no le gustaría a esta hora más que todo un pescado asado con café y un bolón? Pues hasta hambre ya me está dando. Mientras tanto, dentro de la actualidad, Richard Carapaz visitó varios emprendimientos de su parroquia en El Carmelo. También el COE incrementa el aforo autorizado para las actividades presenciales. Esa es otra situación que poco a poco se va anunciando. ¿Qué va a pasar realmente? ¿Se habilitará todo a nivel presencial o no? Todavía no se manifiesta. ¿Qué otra información? No sé si esta que decía sismo de 4.25 es actual o no. Habían unos nuevos informes respecto a... Sí, bueno, al inicio era 5.3 y luego me imagino que debe ser la de 4.25. Dentro de la semana pasó esto. El miércoles 6 de octubre, ¿verdad? Hubo un sismo de 4.25 que sacudió Guayaquil. El hecho se registró, en la madrugada. ¿Qué otra información de actualidad podemos revisar? Como fuente estamos considerando el telégrafo. Gobierno entregó a transportistas propuesta para focalización del subsidio de combustible. Este es otro caso también que siempre da vueltas y vueltas. Recuerden que antes había un subsidio para el combustible. Luego, después, en cambio, ya se ha llegado a precios internacionales. Es decir, que si existe una variación de precios a nivel internacional, el precio también se actualiza en el Ecuador. Es por ello que a veces encontramos que la gasolina super sube X cantidad de centavos, que la gasolina extra de la misma forma, y el diésel que antes era pues el combustible más económico también ha tenido sus alzas. Y de la información, por más que uno quiera escapar, fíjense, dice, un hombre sufrió un asalto en centro comercial de Guayaquil. O sea, dentro de toda la información que buscamos, siempre pues vamos a encontrar este evento que lastimosamente ocurre. También vemos en la parte de Twitter que la Fiscalía de Ecuador, bueno, ellos siempre dicen que garantiza el acercamiento a la justicia. Dentro de este detalle, ¿qué es lo que buscamos? Que la gente se informe, se entere, lea, hay que capacitarse, aprender para tratar de tener mejor conocimiento en los avances que nos quiera suscitar de acuerdo al movimiento y que llevamos no de forma rutinaria, sino en nuestra vida.